Niños, buenos días al quinto año A. En esta ocasión vamos a trabajar las guías que corresponden a la semana 12, la que es desde el lunes 17 al viernes 21 de mayo. Hablando del 21 de mayo, es aquí el porqué de esta imagen de fondo. Así es, porque vamos a conmemorar un año más del combate naval de Iquique, el que se efectuó el año 1879 en estas costas. Sí, en estas costas guardan una histórica hazaña chilena. Comenzamos entonces con las guías de lenguaje, la guía de trabajo número 12 y la guía de ejercicios número 11. El objetivo es comprender las características principales y el propósito del texto literario, la novela, y emplear los adverbios de lugar, los adverbios de cantidad, los adverbios de tiempo y de modo. Y comenzamos como siempre con nuestra lectura, la cual se titula El premio de Alfred Nobel. Alfred Nobel, el creador del famoso premio que lleva su apellido, creció entre explosivos. Su padre, un ingeniero sueco, fue el primero en construir minas submarinas, esas que estallan apenas un barco choca contra ellas. En 1842, cuando Alfred tenía 9 años, su padre fue contratado por el gobierno ruso para instalar una fábrica de minas submarinas en San Petersburgo. Hacia allá partió toda la familia. Como Europa estaba en guerra, el padre de Alfred se hizo rico con sus explosivos, pero la paz llegó y la fábrica se fue a la quiebra. Los Nobel volvieron a su país natal, Suecia, donde Alfred se dedicó al mismo negocio de su padre y en 1867 inventó un explosivo que lo hizo famoso y rico en su época, la dinamita. Este explosivo reducía los riesgos de accidente como las explosiones accidentales de la nitroglicerina, en una de las cuales había muerto su hermano menor, Emil, en 1864. Los inventos de Alfred se usaban para cavar minas y construir túneles, pero también para fabricar armas que mataban a cientos de personas en los campos de batalla. Así, periodistas y políticos culpaban a Nobel por los horrores de la guerra. Decían que era un ser maléfico. En un intento por limpiar su imagen, Alfred redactó un testamento en el que destinó casi toda su enorme fortuna a la creación de un premio, el famoso Premio Nobel. Con él, cada año se destacaría a hombres y mujeres con grandes logros en física, química, medicina o fisiología, economía, literatura y también aquellos que hayan trabajado por lograr la paz entre pueblos. Alfred murió en 1896 y el primer premio Nobel se entregó 5 años más tarde, el año 1901. Los ganadores hoy reciben una medalla y dinero, pero lo más importante es el honor que el premio les entrega. Nobel consiguió lo que se propuso. Su nombre ya no se asocia a los explosivos, sino al conocimiento y la paz. Realiza entonces las siguientes actividades. Número 1. Responde las siguientes preguntas. ¿En qué trabajaba el padre de Alfred Nobel? 2. ¿Qué familiar perdió Alfred en una explosión accidental? 3. ¿Por qué razón la fábrica del padre de Alfred quebró? 4. ¿Cómo consideraban los periodistas y políticos a la familia Nobel? 5. ¿Por qué razón Alfred Nobel invirtió su fortuna en la creación de un premio? 6. Investiga. Ya sabemos que la primera persona que recibió el premio fue el año 1901. Bueno, es decir, las primeras personas. Y aquí deben nombrar quién fue la primera persona que recibió el premio Nobel de la Paz y de qué nacionalidad era la persona. 7. Para que una persona reciba el premio Nobel, ¿en qué área debe destacar? Chicos, recuerden, tienen distintas áreas y la persona que se le está requiriendo aquí es la del área de la paz. Si no lo encuentran, si no lo llegan a encontrar, porque puede pasar, pueden anotar cualquier otro, pero lo asocian a qué área fue la que esta persona ganó. Continuamos con la guía de trabajo número 12, la cual trata de la novela. La novela es una narración extensa, usualmente de carácter ficticio, es decir, irreal, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo.
con el fin de entretener a los lectores. Son historias muy largas. Estas se caracterizan por tener una trama compleja. Presentan variados personajes, problemas, conflictos más complejos que un cuento, los cuales acontecen en un periodo extenso. Sin embargo, no existen delimitaciones respecto a qué cosa puede o no ser en una novela, especialmente en la literatura contemporánea, ya que existe la libertad creativa en la narración de novelas. El resultado es una obra de tipo abierta, en que se construye un tipo de universo donde todo es posible. Un ejemplo de ello es El mágico mundo de Harry Potter. Esta es una novela, la que cuenta de 7 libros. ¿Los han leído? Yo sí. La estructura de una novela puede contener un sinfín de estructuras posibles, dado que es de libertad narrativa. Lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o entradas, de forma numerada o titulada, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no significa que una novela no pueda ocurrir en un solo título o capítulo. Ojo ahí. Las novelas pueden clasificarse en novelas de aventura, de ciencia ficción, policial, románticas, de caballerías, novelas de terror, de fantasía, realistas, psicológicas, filosóficas y novelas epistolar. Los elementos de la novela son los personajes, quienes realizan las acciones, por supuesto, y cuentan la vida de ellas en sus novelas. Puede o no ser el narrador el que cuenta la trama. Narrador. Uno o varios narradores pueden aparecer en la novela. Son los encargados de contar la historia, ya sea que fueron testigos de ella o no estén involucrados. El diálogo son las transcripciones de lo que los personajes dicen sin que el narrador intervenga para contarlas. La historia. Luego van a realizar las siguientes actividades. Primero van a leer con atención el siguiente texto. Este texto es un fragmento de Sinbad el Marino en Alí Baba, es decir, con Aladino, en los cuentos de las 1001 noches. Es de 1985. Luego de leer el texto, van a responder. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? A. Cuento. B. Texto dramático. C. Leyenda. D. Novela. 2. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? A. Contar una historia fantástica. B. Explicar un fenómeno natural. C. Entretener al lector en una larga historia narrada. D. Contar una historia para dejar una enseñanza. Fíjense cuál es el propósito. Número 3. ¿Quién es el narrador de la novela? A. Un narrador testigo. B. El personaje principal. C. Un personaje secundario. D. Un narrador omnisciente, es decir, que es ajeno a la historia. Número 4. ¿Qué quiere expresar la frase? Solo algunos pudieron salvarse y una vez más me encontré en los sobrevivientes. A. Que el personaje siempre lucha por permanecer vivo. B. Que el personaje constantemente está viajando por el mar. C. Que el personaje tiene suerte. D. Que el personaje ha estado en situaciones de peligro anteriormente. Número 5. ¿Por qué razón a Sinbad se le ocurrió la idea de viajar otra vez? A. Porque se entusiasmó al ver fotografías recordando sus antiguos viajes. B. Porque sus amigos le pidieron volver a viajar. C. Porque justamente observó a marineros regresando de su expedición. D. Porque tuvo un sueño y despertó con ansias de volver a sus travesías marinas. Niños, solo deben encerrar una respuesta porque me han llegado muchas guías donde encierran 2 y si van a borrar una, bórrenla bien porque muchas veces queda marcada. Debe ser con lápiz grafo, no marquen con lápiz negro porque ese no lo va a borrar la goma. Número 3. Responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por qué Sinbad aparece en una isla? Número 2. ¿Por qué los compañeros de viaje van falleciendo? Número 3. ¿Qué características de Sinbad le permitieron vivir? Y finalmente, número 4, ¿por qué Sinbad se lamentó de haber realizado el viaje? Chicos, no todo está textual, deben inferir, es decir, predecir el por qué
¿Cómo? Con las actitudes y las acciones que realizan los personajes. Número 11, guía de ejercicios gramaticales. Vamos a ver qué son los adverbios. Estos son palabras que complementan a un verbo. Recuerden, verbos son acciones. Estas complementan verbos o un adjetivo u otro adverbio, modificando su contenido o su significado. Veamos. En los siguientes cuadros transcribe las palabras al lado de cada adverbio y luego escribe una oración por cada tipo de adverbio. Acá tenemos ejemplos de adverbios de lugar. Para identificarlo, nosotros nos preguntamos, ¿dónde? ¿Dónde? Lejos, cerca, detrás, abajo, arriba, allá. Todo lo que acabamos de nombrar son respuestas a un ¿dónde? Ejemplo de oración. El vaso está ahí arriba. ¿Cuál es el verbo aquí? Está. Es de ser o estar. El vaso está ahí arriba. Ahí estamos indicando y arriba el lugar. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bien, niños, aquí en la oración Melissa se escondió detrás de la escalera. Disculpen la letra, chicos, pero en la tableta realmente es difícil escribir redondito y bonito. Estamos conjugando el verbo esconderse, el cual está en pasado y está en tercera persona. ¿Por qué? Porque Melissa podríamos reemplazarlo por el pronombre personal ella. Por lo tanto, ella o Melissa se escondió y aquí viene el adverbio, detrás. Está al lado del verbo, está indicando un lugar, detrás de la escalera. Esa es la forma que ustedes deben realizar las oraciones. Veamos otro, adverbio de cantidad. El adverbio de cantidad nos ayuda a identificar cuando nos preguntamos cuánto. Por ejemplo, yo amo mucho a mi mamá. Estamos indicando cuánto es que yo la amo, ¿cierto? En la presente oración nosotros podemos utilizarla con todos los adverbios de cantidad que tenemos presente. Por ejemplo, nosotros tenemos algo de frío, es decir, un poquito. Nosotros tenemos bastante o mucho frío. Nosotros tenemos un poco de frío o nada de frío. Aquí estamos utilizando la primera persona plural y estamos conjugando el verbo tener. Sigamos viendo los adverbios. Adverbio de tiempo. Para identificarlo nos preguntamos ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Antes, hoy, después, tarde, ahora. Ejemplo. Nunca he estado en ese lugar. Es decir, tapemos la palabra nunca y vamos a ver que solo dice he estado en ese lugar. Y nos preguntamos, ¿cuándo? Nunca. Nunca he estado en ese lugar. Sigamos con la próxima. Adverbios de modo. Para identificarlo nos preguntamos ¿cómo? Bien, mal, regular, despacio, apenas. Veamos el ejemplo. Él camina deprisa porque va atrasado. Tapemos la palabra deprisa. Él camina porque va atrasado. El cómo camina, él camina deprisa. Actividad número 2. Coloca el número de cada oración en el tipo de adverbio que corresponde. El gato está encima de la silla. ¿A qué tipo de adverbio se refiere? Luego, ayer vi una película. El libro me gustó bastante. Y este auto va despacio. Al lado tenemos adverbio de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Solo deben colocar el número a cual se refiere. Y ahora continuamos con la guía de trabajo número 12 de Ciencias Sociales. El objetivo de ella es asocia el uso de recursos renovables y no renovables presentes en el continente americano. Recuerden que América está dividida en 3 y nos referimos a América completa.
Y aquí tenemos dos mapas conceptuales muy breves, en los cuales el primero nos indica los recursos naturales. Tenemos los recursos naturales renovables, que son vegetales, no se refieren a las plantas, al agua, a los árboles, a los animales. Y bueno, entre vegetales, flores, verduras, legumbres, todo lo que la tierra nos entrega. Y los no renovables vendrían siendo combustibles, minerales, el gas. Y los inagotables es la luz solar, el viento y el movimiento de las olas también generan un tipo de energía. Y abajo tenemos otro mapa conceptual que dice, ¿qué son los recursos renovables y no renovables? Renovables. Se pueden utilizar una y otra vez, siempre y cuando el hombre cuide su regeneración. Y los no renovables, al ser utilizados, no pueden ser regenerados. Tenemos ejemplos. En los no renovables tenemos los minerales y el petróleo. Y en los renovables tenemos las plantas, los animales, el suelo fértil se refiere, y el agua. Veamos la guía. Tipos de recursos naturales. La naturaleza es la fuente de los recursos que necesitamos todos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades más básicas y poder desarrollarnos. Estos recursos en su conjunto son denominados recursos naturales y según el modo en que se regeneran pueden ser divididos en recursos renovables y recursos no renovables. Recursos renovables son aquellos que la naturaleza constantemente está reproduciendo a través de ciclos, por ejemplo, las plantas, los árboles, los animales. Y los recursos no renovables son aquellos que la naturaleza no renueva rápidamente. Incluso pueden demorar millones de años, sí, millones de años en volver a aparecer. Por ejemplo, el petróleo, los gases y los recursos minerales. Los recursos naturales son limitados, por lo que todos tenemos la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos, ya que aún el ser humano no ha encontrado una técnica o una fórmula para acelerar sus procesos. Y es que a pesar de la abundancia con que se encuentran algunos recursos, todos ellos pueden ser escasos, incluso se pueden agotar temporalmente si se explotan de manera acelerada y descontrolada. Veamos entonces cuáles son los recursos renovables. El suelo es la capa de la superficie terrestre que es fértil, por lo tanto es posible el crecimiento de vida vegetal. Si se sobreexplota, puede erosionar y perder su fertilidad y ya no nos va a entregar frutos. Eso quiere decir que por más que siembren, le echen agüita, los dejen al sol, no va a salir ninguna plantita, porque ese suelo ya no da ningún fruto, está infértil, es como que estuviese sin vida. Plantas y animales pueden reproducirse y sobrevivir indefinidamente, sin embargo su sobreexplotación puede llevar a su extinción temporal o permanente. El agua es un recurso vital para la vida, por mucho tiempo fue considerado un recurso inagotable, pero si éste se contamina, deja de ser adecuado para la vida de personas, animales y vegetales. En algunas partes del mundo ya es un recurso muy escaso. El aire. El aire permite la vida en la Tierra. También por mucho tiempo se consideró un recurso inagotable, pero si éste se contamina, pierde calidad y se puede convertir en un gas tóxico para las personas, para las plantas y los animales. Veamos los recursos no renovables. En ellos están los metales como el cobre, el oro, la plata, el hierro, junto a otros metales. Estos se formaron hace millones de años por procesos que originaron la misma Tierra, el mismo planeta. Estos se concentran en yacimientos. ¿Qué son los yacimientos? Son un tipo de concentración de minerales, los que pueden estar bajo la superficie terrestre, pero a kilómetros de distancia. El petróleo, el gas natural y el carbón. Los tres son recursos de origen fósil, es decir, producto de la descomposición de materia orgánica. Son minúsculos de animales prehistóricos
y plantas marinas también prehistóricas que con el tiempo su composición física se ha ido descomponiendo de tal forma que se originaron estos tipos de combustibles. Estos se depositaron hace millones de años bajo la superficie terrestre. Claro, con los terremotos, los cambios que ha tenido la Tierra, ellos han quedado sepultados kilómetros de profundidad, lugar desde el cual son extraídos en la actualidad. Ya niños, entonces ahora vamos a la actividad. Respondan las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué diferencia existe entre los recursos renovables y los no renovables? Expliquen, argumenten, no sean breves. Expliquen con sus palabras. Número 2. ¿Ambos tipos de recursos requieren el mismo tipo de cuidado? Número 3. ¿Se puede afirmar que todos los recursos naturales son de carácter limitado? Expliquen también. Número 4. ¿Qué medidas cotidianas piensan que se deben aplicar para poder proteger los recursos naturales? Da al menos 3 ejemplos de acciones para cuidarlos. Recursos de América y sus usos. Bien, niños, ahora vamos a ver los recursos que hay a nivel continental, es decir, todo el continente americano. Los recursos naturales son muy importantes para la economía de los países americanos, pues estos permiten satisfacer las necesidades de la población y exportar o vender. Es decir, que con eso pueden ganar recursos económicos, financieros para lo que produce el país y para sus gastos, sus costos, lo que genera ganancias de las que muchas personas se ven beneficiadas. En América existen diversos recursos naturales debido principalmente a su gran tamaño y variados paisajes, que ya vimos antes. Tiene cuántos climas, cuántos tipos de paisajes, los cuales le permiten tener diversos recursos naturales. Recursos ganaderos. Los recursos ganaderos involucran a los animalitos, tanto como las vacas, los cerdos, las ovejas, las cabras, todo lo que son animales. Estos animalitos prevalecen en regiones templadas, mientras que las llamas y las alpacas se crían en la región andina. Seguimos con los recursos marinos. En los dos océanos que rodean a América, es decir, el océano Pacífico y el océano Atlántico, existe una gran diversidad de especies marinas. El atún, la merluza, el jurel, la sardina y el salmón. Mariscos y moluscos. Continuamos con los recursos forestales. Los fértiles suelos permiten plantaciones de especies introducidas, como pinos y eucaliptus, que no son de estas zonas, pero se adecúan gracias a los diversos climas que hay presentes en nuestro continente. Recuerden que es tan inmenso que abarca 2 hemisferios, el norte y el sur, y tiene conexión con los 2 polos. Y los 2 polos son distintos climas, distintos tipos de aguas, tiene 2 océanos, por lo tanto le permite una diversidad inmensa, tanto de animales, de aves, de flores, de frutos y de árboles, que es recurso forestal. Es decir, esa cordillera inmensa que nosotros vimos, que tiene distintos nombres en sus distintas zonas geográficas dados por sus diferentes climas, da las condiciones para que existan distintos troncos, y estos a la vez ¿en qué se transforman? En maderas. Entonces tenemos una variedad inmensa también de distintas maderas, las cuales se exportan, y con eso el país puede generar o financiar los mismos productos o las necesidades que abarca su población. Ahora continuamos con los recursos agrícolas. Como ustedes ya saben, el continente americano abarca 3 zonas geográficas. Al abarcar tanto espacio, nos dan estos diversos frutos, como por ejemplo aquí abajo tenemos el algodón, arriba tenemos el maíz, las uvas y las papas. Esto no se da en todos los continentes. Debemos ser muy agradecidos con nuestra Madre Tierra por darnos tanto. Ellos se adecúan, al igual que los animales, a su hábitat, es decir, los frutos que se dan en las zonas frías, ellos están acostumbrados a recibir, están adecuados a estar en zonas de bajas temperaturas y puede ser que con pocas precipitaciones, al igual que sucede con los frutos que están en la zona tropical o zona cálida, donde las precipitaciones son abundantes y las temperaturas muy altas. Estas permiten
que estos frutos se den. No es en todos lados, pero ellos se van adecuando. Y cuando hay cambios climáticos, ellos también saben cómo lidiar con eso. ¿Sabían que en Asia hay unos frutos que le colocan unos tipos de esponjas para guardar calor? Bien, eso no ocurre en nuestro continente, no lo necesitamos, porque el clima es muy favorable para ellos. Por eso se dan diversos tipos de tomates, diversos tipos de manzanas, diversos tipos de uvas, etc. A continuación veamos los recursos minerales, los cuales también debemos estar muy agradecidos porque en América estos abundan. Tenemos de todo tipo. Tenemos de petróleo, de gas, de cobre, de oro, de carbón, de hierro, de uranio, de plata. Recuerden que los recursos minerales son parte de los recursos no renovables, es decir, si hay una explotación o una sobreexplotación, mejor dicho, estos no se van a regenerar tan rápido. Ya van a tardar millones de años para poder generar otros tipos de minerales, los cuales se van a utilizar como combustible. Ahora veamos los recursos hídricos. Existen grandes reservas de agua dulce, desde imponentes glaciares en los extremos del continente a grandes ríos como el Amazonas en América del Sur y enormes lagos como los de América del Norte. Tenemos las cataratas del Niágara, las cataratas de Iguazú en la zona central y en la zona norte en Canadá. Y en la zona sur tenemos los glaciares inmensos aquí en el sur de Chile y Argentina. Eso quiere decir que América tiene, pero la mayor reserva de recursos naturales que no lo sabemos cuidar. Ese es el mayor problema. Nosotros tenemos de todo para poder subsistir, pero no lo cuidan. El agua potable, chicos, no es el agua que nosotros vemos del océano. El agua dulce no son las 3/4 partes del planeta Tierra. Es solo un porcentaje del cual los humanos no lo saben utilizar. Una vez que esté contaminado, ya no obtendremos agua para beber. Por eso es que es muy importante que sepamos cómo utilizarla para no desperdiciar. El agua de los glaciares, niños, está desalinizada y comienza, ¿por qué? Porque se congela y bota la sal. Por eso que son los mayores recursos que tenemos. Es como tener el pollito y la carne congelados en el refrigerador y lo tenemos ahí para los días subsiguientes o durante la semana. Esto es lo mismo con el agua, la tenemos congelada ahí de reserva para cuando ya no hay agua potable. Pero debemos aún así cuidar el agua porque no somos dueños de lo natural, pero está en nuestro territorio y es muy importante saberlo. Bien, la actividad número 2 consiste en que deben identificar y escribir a qué tipo de recursos pertenecen cada cuadro. Guíense por el ejemplo. Tenemos café envasado, harina de trigo y azúcar refinada. ¿A qué tipo de recursos se refiere? Recursos agrícolas. Luego tenemos pescado congelado y en conserva. ¿A qué producto se refiere? Recursos. Luego están los plátanos y la uva, la leche, el yogur y queso, el acero y objetos de cobre, chalecos de alpaca y telas de algodón, madera de papel y cartón, salsa de soya, aceites y cereales envasados y productos de cuero. Y con eso terminamos la guía de ciencias sociales y pasamos a ciencias naturales, la guía de trabajo número 12. El objetivo de ella es interpretar los efectos de la fuerza de roce y la fuerza magnética. Aquí tenemos dos ejemplos de fuerza de roce. Un chico subiendo un tipo de montaña, digamos, o pavimento, pero en pendiente, hacia arriba. Y luego tenemos a otro hombre surfeando y está rozando su tabla de surf con el océano. Pensemos, ¿las superficies de ambos son iguales? No. ¿Están en la misma inclinación? No. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que se impulsan? ¿Qué fuerza es la que les permite a ellos avanzar? Eso vamos a ver ahora.
Tipos de fuerza, guía primera, porque falta otra. Esta es la fuerza de roce. La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades. La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. El roce puede hacer que un objeto en movimiento disminuya su rapidez o se detenga. Por ejemplo, empujar un carrito del supermercado sobre las baldosas lisas es bastante fácil. Necesitas más fuerza para empujar un carrito a través del pavimento, del estacionamiento. Es decir, la baldosa lisa produce menos roce en las ruedas que el pavimento. Por lo tanto, la fuerza que nosotros estamos ejerciendo para moverlo hacia adelante, al ser el piso liso, nos permite, es menos fuerza que nos ejerce el piso. Entonces no nos obstaculiza y podemos pasar libremente y de una forma más fácil. Si el piso tuviese rugosidades, como pasa con el pavimento o con la huella cuando llegamos al estacionamiento, este nos va deteniendo porque su fuerza es mayor a la de una baldosa lisa. Entonces debemos generar más fuerza para poder pasar sobre el pavimento. La fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos que están en contacto. Mientras mayor sea la rugosidad de las superficies que se encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce. Al ser mayor la masa del cuerpo que se desea mover sobre una determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúa sobre él. Es decir, tendrá más dificultades para moverlo. La fuerza de roce permite, entre otras cosas, que podamos caminar, viajar en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita que nuestros pies o las ruedas de un vehículo se adhieran al suelo. Sin la fuerza de roce, sería prácticamente imposible que nos desplazáramos. Ya niños, seguimos entonces con la actividad. Dice, analiza la siguiente actividad realizada por un grupo de estudiantes. Ellos, con ayuda de un adulto, atornillaron un anillo metálico al trozo de madera y pasaron un elástico a través de él. Ubicaron el bloque sobre la superficie con papel de lija y luego lo hicieron en una superficie de baldosa. Chicos, una superficie de lija es áspera y rugosa. Es no similar a esto, pero fíjense en el sonido. Y ahora les voy a mostrar la almohadilla de mi mouse, que es muy lisa, que no genera ningún sonido. Entonces, ¿cómo creen que el mouse se desplaza en su almohadilla? Veamos. El mouse en la almohadilla se mueve con facilidad. Veamos qué ocurre en la almohadilla del teclado, la cual es más áspera. Aquí está la cámara. A ver, aquí así como auto. Hasta genera un ruido. No se mueve de la misma forma que es fácilmente aquí. Piensen en los patines. ¿Quién de ustedes tiene patines, patineta, bicicleta? ¿Qué sucede cuando van en un lugar liso? Se dejan llevar, ¿cierto? Y pasan muy rápido y tiene una sensación de satisfacción estar ahí en la bicicleta al pasar por una zona lisa. Pero ¿qué sucede cuando el pavimento tiene roquitas, tiene esas piedritas? Cuesta atravesarlo, cuesta pasar en la patineta, cuesta pasar con patines. De hecho, hasta uno se puede caer. ¿Por qué? Esto obstaculiza el paso y genera más fuerza del roce de la superficie, genera más fuerza y nosotros necesitamos más fuerza todavía para poder pasarlo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Número 1, ¿qué tipos de fuerzas se evidencian en la actividad experimental descrita anteriormente? Número 2, ¿en qué superficie crees que fue más difícil deslizar el bloque? ¿Por qué? Y número 3, ¿por qué es más difícil deslizar un objeto sobre ciertas superficies? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona la fuerza de la superficie? Ya.
Ahora pasamos a la fuerza de magnetismo. Existen fuerzas que pueden empujar o tirar un objeto sin tocar. El magnetismo es una fuerza sin contacto que atrae o repele los objetos. Los imanes tienen la capacidad de atraer ciertos materiales, por ejemplo, el hierro. Esta fuerza de atracción se denomina fuerza magnética y actúa a distancia. Si colocas algunos clips metálicos cerca de un imán, este atraerá los clips. Un imán más fuerte podría atraer un clip de acero desde la mitad de un escritorio. Los imanes no atraen la madera, el plástico, ni el papel, ni otros objetos que no contengan hierro. Cada imán tiene un polo norte y un polo sur. El polo norte de un imán atraerá al polo sur de otro imán. Los polos iguales se alejarán unos de otros. Entonces dice, escribe en los recuadros si la fuerza representada por los imanes es de atracción o de repulsión. Repulsión cuando se alejan, atracción cuando están en contacto. Veamos. Aquí yo tengo dos imanes, de los cuales queremos ver cuál es su polo sur. Aquí se da vuelta solo, yo no lo estoy moviendo, se lo juro, se está moviendo solo. Y ya, se dio vuelta. Eso quiere decir que tenemos un norte y un sur en estos momentos, aquí chocando. Vamos a ver qué pasa con el clip. Vamos a ponerlo sobre una superficie, como por ejemplo esta calculadora. Entonces, vamos a dejar el clip aquí para que ustedes lo vean. Yo no lo voy a mover. Tengo el imán. Subió solo. A ver qué pasa si coloco dos clips. ¿Tendrá este pequeño imán la misma fuerza? Sí. Observen. Entonces, ¿cuál es la actividad? Escribir solamente si es atracción o repulsión. Y con esto terminamos la guía de ciencias. Y pasamos a matemática. Guía de trabajo número 12. El objetivo de ella es aplicar el algoritmo de la división en ejercicios rutinarios. Y la guía de ejercicios número 11, la cual su objetivo es calcular la división por medio de la representación de reparto equitativo. Sí, son dibujos. O lo que estábamos haciendo, circulitos, como salía en el libro. Entonces dice, actividad. Encierra grupos con la cantidad de círculos indicada. Luego escribe la división que corresponde. Ya chicos, acá está el total de círculos. Lo que ustedes deben hacer es agrupar. ¿De qué cantidad? De 8. Y colocar. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Para poder saber la cantidad de puntitos o círculos que tenemos, para no contar de uno por uno, vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Las columnas que están de forma vertical por las filas que están de forma... Vamos a multiplicar las columnas que están de forma vertical por las filas que están de forma horizontal. Entonces, ¿cuántos tenemos de forma vertical? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 1, 2, 3, 4, 5. Por 5. ¿Cuánto es? 7 por 5, 35. Es decir, que dentro de la división, el total de lo que yo quiero repartir es 35. 35 dividido en los grupos. ¿De cuántos son? Esto es un grupo. Este es otro grupo. ¿Cuántos hay? Hay 5. Entonces los grupos de 5. Eso quiere decir que
cada bolsita, cajita, lo que ustedes quieran, van a ver de a 5 pelotitas. ¿Cuántos grupos tenemos entonces? O es lo mismo que decir, ¿cuántas veces se alcanzó el 5 en el 35? 7. 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es lo que deben realizar en estos 3 ejercicios. Ahora dice, utiliza los círculos para representar cada división. Luego completa con el resultado. Aquí tienen que hacer todo lo contrario. No están las pelotitas, no está el gráfico, el dibujito. Tienen que hacerlo ustedes. ¿Cómo? Ya nos están dando el total. ¿Dónde? En el dividendo. ¿Cuál es el dividendo? El primer factor que está aquí, el cual nosotros necesitamos repartir. Luego dice 8. ¿Qué va a pasar con ese 8? Debemos encerrar grupos de 8 pelotitas. Y ahí vamos a saber cuántos grupos de 8 pelotitas tenemos, que es lo mismo que decir que al 32 lo repartimos en 8 personas, en 8 cajitas, en 8 bolsitas, etc. Número 3. Patricio representó la división 9, dividido en 3, como se muestra en la imagen. Él hizo estas pelotitas. ¿Está correcto lo que realizó Patricio? ¿Está bien? Piensen, ¿está bien hecho? ¿Está de forma equitativa? ¿Están los 9 puntitos? Comencemos por ahí, ¿están los 9 puntitos? Ya. Luego de eso van a revisar si está repartido de forma equitativa. Si no lo está, ¿cómo debiese ser? Luego de hacerlo en forma gráfica, que son los círculos, van a escribir si está correcto o no. Si no está correcto, ¿qué es lo que está mal? Resuelve las divisiones utilizando las tablas de multiplicar. Escribe el cociente y la multiplicación asociada en cada caso. El cociente es el resultado de la división, es decir, el cociente vendría a ser el resultado de la división. Este es el cociente. Dice, ¿cómo vamos a utilizar las multiplicaciones? Ya. ¿Cuál es la pregunta que podemos realizar? En este caso sería, ¿cuántas veces el 6 alcanza en el 54? Y acá vendría a ser, ¿qué número multiplicado por 6 nos da 54? Los siguientes ejercicios los realizan ustedes. Número 5. Escribe la multiplicación representada en cada caso y la división asociada a ella. Aquí es todo al revés. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo que hicimos en el primer ejemplo, del primer ejercicio. Vamos a contar de forma vertical. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Y de forma horizontal, 1, 2. ¿Cuánto es 4 por 2? El resultado que nos dé va a ir en la parte del dividendo. Este es el mismo. Y luego lo vamos a repartir puede ser en 2 o puede ser en 4. Si lo reparten en 2, ¿cuántos grupos de esa cantidad podemos tener en base al resultado? Ya. Luego tenemos los problemas. Si tengo 16 yogurts y me tomo 2 cada día, ¿para cuántos días me alcanzan? Aquí debemos también graficar, hacer los círculos o cuadritos, como ustedes quieran, o triángulos también pueden ser, el dibujo que ustedes quieran, pero que sea igual. Entonces, vamos a dibujar y luego de dibujar, vamos a agrupar de a 2. Vamos a ver cuántos días van a ser, porque esos 2 van a representar un día. Y luego escriben la respuesta. Comienzan con mayúscula. Y luego pasamos a la guía de ejercicios, situaciones de reparto y de agrupación. Número 1.
Reparte 36 círculos en partes iguales dibujando los cuadros. Luego escribe la división que corresponda. Ya, ¿de qué forma podemos realizar esto? Vamos a ir repartiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al 36. Vamos repartiendo de uno en uno. Cuando tengamos ya listos los círculos, vamos a contar cuántos círculos hay en cada cuadro. Eso va a significar en cada cuadro, cuántos yo repartí. Es decir, cuántas veces alcanza el 4 en el 36. Alcanzó tantas veces. Y ese es el cociente o resultado. Luego dice, agrupa según se indica. Luego escribe la división que corresponda en cada agrupación. En grupos de 4 lápices cada uno. Ya están repartidos en grupos. ¿Qué debemos hacer? Contar cuántos hay y colocarlos en el dividendo. Luego, de a cuánto están repartidos y finalmente, cuántos grupos yo pude agrupar o repartir. Luego tenemos en el B, en grupos de 4 pelotas cada uno. Ya, ¿qué debemos hacer? Agrupar también de a 4 pelotas. Cuenten cuántos son, es el dividendo. De a cuánto lo repartí, es el divisor. ¿Y cuántos grupos me quedaron? Es el cociente. La número 3. Reparte de 2 maneras diferentes los libros y en partes iguales. Y luego escribe las divisiones relacionadas. Hacerlo de 2 maneras diferentes, no escriban la misma división. Número 4. Representa las situaciones según se indica y se resuelve. Claudia hizo 27 galletas y las repartió en partes iguales entre sus 3 nietos. ¿Cuántas galletas recibió cada nieto? Ya deben entonces dibujar 3 grupos que van a representar cada uno un nieto. Y las 27 las van repartiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta terminar de hacer los 27. Y al lado hacen en forma algorítmica, es decir, con los puntitos y el resultado. Y luego colocan la respuesta. A ver, dice, letra B. Elisa distribuyó 12 rosas en 3 floreros y en cantidades iguales. ¿Cuántas rosas colocó en cada florero? Aquí deben representarlo con el mismo procedimiento anterior. Repartir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a las 12. Y al lado lo hacen en forma algorítmica con los puntitos al medio. Y finalmente le colocan la respuesta. En la letra C dice, Sebastián tiene 50 lechugas que debe guardar en cajas. Si en cada caja pone 5 lechugas, ¿cuántas cajas ocupa? El mismo procedimiento, tal cual. Niños, la presente ficha de orientación relata el acontecimiento histórico que involucra a 3 países. En esta ocasión, solamente un enfrentamiento de 2, el cual es Perú y Chile. Vamos a ser muy respetuosos porque tenemos compañeros que son de aquella nacionalidad y también compañeros que son bolivianos, por lo cual vamos a tocarlo de una forma muy humana y debo mencionar, sin discutir, sin pelear, sin decir, sin ofender, que yo antes de escribir este texto, el cual recopilé de información histórica, revisé videos sin querer porque estaba buscando videos donde se asomara la película, la cual la encontré, así es que les voy a mostrar un extracto, pero el día jueves, porque por el video, si yo lo subo, no me van a permitir colocarlo porque estaría violando los derechos de copyright. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que yo, con mucho respeto y muy apenada, debo decir que vi videos de los cuales son peruanos, eran profesoras y contaban la historia de una forma que no es verídica, donde ellos exponían de tal forma que dejaba a los chilenos como si fuéramos
fuéramos, porque somos chilenos, a pesar que no vivimos en esa época, pero lo somos, de que somos personas muy violentas. Y es todo lo contrario. Este es el país de Sudamérica, o yo creo que de toda América, la cual recibe mayor extranjeros y les tiende la mano. Les permite muchas cosas, yo creo que más de las que debiesen ser. Y ese es el trato que nosotros recibimos. Entonces son hechos históricos. Aquí no hay nada que yo haya inventado. Todo esto está recopilado y tiene sus bases, tiene sus fuentes. Entonces yo me sentí muy pasada a llevar. Pero vamos a detallarlo como está aquí escrito. Y con el orgullo de ser chilena y más iquiqueña, de que aquí se haya llevado tal evento. Comenzamos. En nuestro país, el mes de mayo es el mes del mar. Y hay un día especial que se conmemora uno de los combates más reconocidos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta estrategia que ellos llevaron junto con la del Morro de Arica fue conocida a nivel mundial. El combate naval de Iquique desarrollado un 21 de mayo de 1879. En ese periodo comenzó la Guerra del Pacífico, donde Perú se unió a Bolivia y se llamaron los aliados, para declararle la guerra a Chile. Bajo las órdenes del almirante Juan Williams Rebolledo, Arturo Prat tomó el mando de la Esmeralda, con la orden de iniciar el plan de ataque al puerto peruano del Callao, el cual se encuentra en Lima. El 21 de mayo de 1879 se enfrentaron las fuerzas chilenas y peruanas en el combate naval de Iquique. La desigual correlación de fuerzas fue evidente. El comienzo del combate, ya que la corbeta chilena Esmeralda, la goleta Covadonga y el transporte La Mar eran antiguas y pequeñas naves hechas de madera, mientras que el monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia eran fabricadas de metal y eran las mejores naves que tenía Perú. La Esmeralda, a cargo del capitán Arturo Prat, se enfrentó contra el monitor Huáscar, a cargo del almirante Miguel Grau, en lo que se conoce como el combate naval de Iquique, mientras que la Covadonga se dirigió al sur para enfrentar a la Independencia en el combate llamado de Punta Gruesa. Así el conflicto se dividió en dos. El capitán Prat, frente a tan grande enemigo, decidió dirigir la Esmeralda lo más próxima a la tierra, posición que dificultaba la puntería del Huáscar, que estaba obligado a realizar disparos elevados y dirigidos para evitar muertes de los civiles que estaban apostados en la playa para presenciar el desenlace del enfrentamiento, al mismo tiempo que gritaban ¡Viva el Perú! Al estar la Esmeralda cerca de la playa, el general peruano Juan Buendía colocó 4 cañones en la arena con los que disparaba al buque chileno, mientras del otro lado le disparaban desde el Huáscar, es decir, tanto de la zona terrestre y en la zona marina estaban atacando a la Esmeralda. Progresivamente se comenzaba a acercar hasta establecer una distancia de 600 metros. Como consecuencia de los cañonazos, el buque chileno sufrió graves deterioros y numerosas muertes. A pesar de las diferencias entre naves, Prat no arrió la bandera y demostró a sus 30 años el honor y el sacrificio son decisivos, alentando a sus hombres con su arenga, que se recuerda con mucho orgullo, patriotismo y emoción, y dice así: muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Y exclamando ¡Viva Chile!, desde la cubierta de la Esmeralda, no dudó en saltar al Huáscar a pesar de esa acción significara su muerte. Por su parte, el resto de la tripulación, al ver la decisión de su capitán, también combatieron hasta el final. De forma paralela, pero más al sur, se libraba un segundo enfrentamiento entre la Covadonga, al mando del capitán de corbeta Carlos Condel, y la fragata Independencia, al mando del capitán de navío Juan Guillermo Moore.
A la Covadonga le era muy difícil responder los ataques del buque enemigo, ya que para poder usar su artillería debía maniobrar con el buque, lo que acortaba la distancia entre este y la Independencia. Entonces, la goleta chilena, para evitar ser espoleada por la nave enemiga, navegó cerca de la costa hasta que llegó a Punta Gruesa, donde las aguas eran poco profundas. Así, la Covadonga cayó a estribor para contramarchar, al tiempo que la Independencia aumentó su velocidad para tomar impulso y varó con toda violencia, quedando su quilla totalmente destrozada. Luego, el almirante Condell disparó 6 tiros a la Independencia, obligando a ésta a que arriara su bandera y que pidiera botes. Al término de este enfrentamiento, el almirante Condell se dirigió hacia donde estaba el capitán Pratt, con el fin de apoyarlo, pero al llegar, vio que la corbeta se hundía en el mar. Los últimos minutos de la Esmeralda fueron reflejo del coraje y unión de la tripulación. Al mismo tiempo, el almirante Grau se dirigía a callar la Covadonga para embestirla, pero al presenciar el desastre que había quedado con su escuadra en Punta Gruesa, desistió de la maniobra y fue en ayuda de su tripulación. Como si el destino quisiera dejar imborrablemente marcado este día para las glorias de Chile, en la rada de Iquique se reunieron 5 naves adversarias, con cuyas iniciales se formó la palabra Chile: Covadonga, Huáscar, Independencia, La Mar y Esmeralda. El combate de Iquique fue el inicio de una gran victoria, porque fue allí donde las diferentes tropas chilenas alimentaron sus fuerzas para futuras batallas. Actividad: escribir en una hoja de cuaderno aparte y la incluyen en las guías cuando me la vengan a entregar en el colegio, o en una hoja de carta o en una hoja de oficio, la hoja que ustedes prefieran y tengan, con una breve reseña biográfica sobre la vida de Arturo Prat o de Carlos Condell, solo de uno. Y luego dibuja la nave que tenía a cargo durante el combate naval de Iquique. Puede ser obviamente la Esmeralda o la Covadonga. Aquí tenemos a los próceres y aquí hay una foto de Arturo Prat cuando era niño, el cual ya estaba dentro de la Marina. Por eso su destacada forma de actuar, sin dejar de lado la actuación heroica de Carlos Condell al poder enfrentar a la Independencia. Y así terminan nuestras guías de la semana número 12. Nos vemos la próxima semana y recuerden, todo esfuerzo tiene siempre su recompensa. Que estén bien, chicos. Nos vemos.